y eso lo hace la posición neuralgica o simplemente se queda en la casa porque no se puede mover. Pero son problemas puntuales que por lo general se resuelven solos o bien con algún otro tipo de intervención que va desde aquellas intervenciones no farmacológicas hasta las farmacológicas. Pero también hay otras espasticidades que son severas y tenemos personas que desarrollan espasticidad a consecuencia de alguna infección, de un traumatismo, problemas congénitos, y estas personas tienen espasticidad que es severa y muchos de estos casos son de por vida. Y ahí sí necesitamos un tratamiento farmacológico que sea obligado. Y si bien es cierto que ustedes no nos pueden indicar, no nos pueden administrar, sí los pueden entender, y esa es la parte importante, porque estos fármacos antiespásticos producen algunas alteraciones motoras y cognitivas que es necesario tener en cuenta cuando ustedes hagan las evaluaciones, cuando tengan que trabajar con estas personas que están en tratamiento con antiespásticos. Entonces, en términos simples, la espasticidad no es otra cosa más que un aumento del tono muscular que es exagerado. Y hay un sinnúmero de razones fisiopatológicas por las cuales esto se produce. Como yo les mencionaba, desde un movimiento inadecuado hasta infecciones o traumatismos. Generalmente traumatismos de origen del sistema nervioso central, ya sea en el encéfalo o a nivel de médula. En algunas situaciones puede ocurrir también por traumatismos de troncos nerviosos que se vean afectados. Los virus son muy particulares en esta generación de algunos cuadros de espasticidad. Por lo tanto, también hay que considerar ese origen. Y este aumento exagerado se manifiesta a nivel de motoneurona porque hay un incremento de la liberación de aminoácidos que son los neurotransmisores que están involucrados a nivel de la médula. Y generalmente son aminoácidos excitatorios. Pero también puede ocurrir que haya una inhibición de las interneuronas que son inhibitorias. Y en ese caso entonces tenemos la participación de algunos neurotransmisores como el GABA y la glicina, que son inhibitorios y que están en déficit respecto de una persona que no tiene un cuadro de espasticidad. Así que como excitatorios tenemos la acetilcolina a nivel periférico y a nivel de la médula o del sistema nervioso central, el glutamato y el aspartato, que son los aminoácidos excitatorios por excelencia. Ahora bien, muchos de los problemas de espasticidad ocurren a nivel de médula y por lo tanto están afectando este arco reflejo. Y tenemos un arco reflejo que es polisináptico, porque intercalado tenemos una interneurona que revierte el signo de la señal. Entonces, cuando hacemos este reflejo tan común, lo golpeamos en la rodilla por el martillo, estimulamos los mecanorreceptores, estos envían una señal que por un lado manda una señal de activación en el músculo para que se contraiga, pero este músculo tiene que ser relajado para que efectivamente pueda producirse el movimiento. Así que la misma motoneurona, a través de esta interneurona, lo que hace es invertir la señal y produce entonces una relajación a nivel muscular. De esa manera entonces alguien puede afectar el brazo, puede afectar la pierna, puede moverse. En las personas que tienen espasticidad, generalmente esta interneurona puede estar dañada. De manera entonces que no funciona esta vía inhibitoria, pero sí funciona la vía excitatoria. En consecuencia se contraen ambos músculos simultáneamente. Y eso impide que la articulación pueda moverse, la extremidad, lo que sea. Y podemos encontrar personas que están con el brazo en esta posición y aunque tratemos de forzarlo, no se pueden mover, ni voluntariamente ni ejerciendo presión. Adicionalmente, esto deberíamos verlo como una dimensión tridimensional, hacia que arriba debería estar el encéfalo, y por infecciones o por traumatismos, a razones que sean a nivel del sistema nervioso central, puede entonces actuar una neurona que viene desde arriba
y está actuando de mala manera sobre la inhibitoria y puede producir igualmente una espasticidad. De manera entonces que el principal sitio donde se va a producir la espasticidad es a nivel medular, en términos de último lugar de acción, pero puede tener origen superior más arriba de la media. Bueno, eso no se ve mucho. En el PDF, si ustedes lo aumentan, sí se ve. Es la forma de enfrentar la espasticidad. Cuando tenemos que hacer el diagnóstico, lo primero es realizar una serie de factores que nos van a llevar de a poco a ir seleccionando cuál es el origen de esta espasticidad. Eventualmente, que es la parte que lo vamos a ver nosotros, la de acá, tenemos que proceder con tratamientos que son farmacológicos. Y dado que existen varios tipos de medicamentos, de fármacos que se usan para este propósito, hay algunos que son de primera elección. Básicamente porque son eficaces en un determinado tipo de espasticidad y su balance respecto de las reacciones adversas que se pueden producir son favorables. Entonces hay una serie de fármacos que están aquí numerados y como segunda opción ante el fracaso de esto podemos utilizar una segunda batería de fármacos. ¿Ya? Y siempre tenemos que estar haciendo reevaluaciones. Ahora, puede ocurrir que el tratamiento farmacológico no sea el adecuado y para esas situaciones entonces tenemos que enfrentar otro tipo de opciones no farmacológicas, entre las cuales, por ejemplo, puede estar la destrucción del tronco nervioso que está siendo afectado, que está respondiendo de manera anómala. Y eso usualmente se hace de dos maneras, o administrando etanol al 100%, de manera que quemar el nervio, entre comillas, ¿cierto? Se destruye, o bien hacer una sección quirúrgica, de manera que no pueda seguir estimulando de esa manera. Afortunadamente, estas son las menos de las situaciones y por lo tanto gran parte de las personas con espasticidad pueden responder a este tipo de tratamiento farmacológico. Esta diapositiva muestra un resumen de los ciclos de acción de los fármacos antiespásticos y como ven todos están ocurriendo, producen su acción a nivel de la médula, excepto uno, que es el dantroleno, que ocurre directamente en el músculo específico. Todos los demás a nivel central. Y por un lado tenemos fármacos que estimulan los receptores GABA, por lo tanto potencian la inhibición de la interneurona cuando esta se encuentra dañada. Otra opción es estimular receptores GABA que son presinápticos, de manera que bloquean la agregación de aminoácidos excitatorios. Y así tenemos en el fondo es estimular las vías inhibitorias dañadas o bloquear la vía excitatoria que está potenciada. Y estos son los fármacos que vamos a ver, no son muchos, son un grupito bastante pequeño, pero que son representantes de todas las familias de antiespásticos que tenemos disponibles. El dantroleno, por otro lado, no es de acción central. El dantroleno suele usarse en espasticidades severas, cuando ninguno de los otros fármacos ha funcionado. Y la razón es que es un fármaco que tiene reacciones adversas muy importantes, que las vamos a ver a continuación. Otra cosa, no debemos confundir los fármacos que son antiespásticos con aquellos fármacos que son bloqueadores neuromusculares. Tienen otro propósito, son otro tipo de fármacos. Los bloqueadores neuromusculares se utilizan para bloquear momentáneamente, por un tiempo definido, a voluntad de la persona que lo administra, generalmente el anestesiólogo, para bloquear toda la musculatura esquelética. Y eso se hace en intervenciones quirúrgicas por lo general, pero también se puede hacer la administración de bloqueadores neuromusculares cuando es necesario intubar a una persona para asegurarle la vida aérea. Y ahí se usan fármacos como la succinilcolina u otros tipos de bloqueadores neuromusculares que tienen una vida media muy corta, porque el fondo es dar el tiempo necesario para que se produzca la relajación completa de la musculatura de la laringe y poder pasar el tubo para que pueda conectarse al ventilador mecánico. Y de ahí se acaba. En el caso de las intervenciones, tienen que ser administrados de forma continua o a través de un bolo único, dependiendo de la duración de la intervención.
Y solo para mencionar un par de detalles, porque no es el foco de esta clase, los bloqueadores neuromusculares tenían esta única experiencia de uso. Se usaban en intervenciones que aquellas que podían ser más prolongadas, que eran tremendamente escasas, podían llegar a ser intervenciones de 12 horas, 14 horas, 18 horas cuando mucho, con relevo de equipos de cirujano. Y después en el post-quirúrgico, este defecto de los bloqueadores neuromusculares se revierte con fármacos apropiados. Sin embargo, a consecuencia de la pandemia, estas personas tuvieron que ser bloqueadas con bloqueadores neuromusculares para mantenerlos mucho tiempo conectados al ventilador mecánico. Algunas personas durante meses. Y eso dio cuenta de una serie de otras propiedades desde el punto de vista de reacciones adversas que tenían los bloqueadores neuromusculares cuando se usan a largo plazo. Y son algunas muy preocupantes, porque de hecho no solamente afectaban la respuesta muscular después de un periodo tan prolongado de meses de uso, queda una debilidad permanente que es muy difícil de poder revertir. Y ahí sí se necesita mucha intervención kinesiológica para volver a entrenar los músculos y puedan volver a responder de manera progresiva. Bien, entonces estos antiespásticos no tienen nada que ver con los bloqueadores neuromusculares. Y de hecho se administran en forma ambulatoria. Muchos de ellos tienen que hacer un control médico para ir precisando las posibles reacciones adversas y evaluar el funcionamiento y la eficacia de estos. Bueno, entonces, en forma clásica, nosotros podemos decir que cualquier antiespástico tiene como sitio de acción definir estos reflejos espinales proximáticos que están alterados, ¿cierto? Y los fármacos que vamos a utilizar son en general la clormesanona, la ciclobenzaprina, que estos tienen perfiles muy apropiados para usar de forma relativamente habitual. Y luego tenemos otros dos que se usan como alternativas a espasticidades más severas, que no pueden ser controlados por estos dos primeros fármacos, o bien ante el fracaso de estos fármacos. Tenemos el baclofeno y la tisaninib. Cada uno representa familias de fármacos antiespásticos. Y como les mencionaba, el dantroleno, que se deja solamente para espasticidades severas y que son crónicas en el tiempo, personas que van a tener que utilizarlo de por vida, evaluando siempre la seguridad del dantroleno, que no es de los mejores fármacos, pero sí es eficaz en estas personas. Ahora, cuando ustedes enfrentan a un paciente que por asfixia perinatal, por un traumatismo durante el parto, por las razones que sean, queda con esta espasticidad, esa persona va a ser espástico el resto de su vida. Y está asociado, sobre todo cuando hay asfixia perinatal, por la hipoxia que se genera, también a otro tipo de daño cognitivo. Son personas que tienen una marcha anormal, tienen posturas que son poco habituales, porque no pueden mover adecuadamente su musculatura. Y están asociados también a veces a deterioro cognitivo, que es importante. Y estas personas, a veces resulta frustrante saber que hemos ensayado todos estos fármacos, hemos llegado al uso del dantroleno y les resuelve parcialmente el problema. Pueden ser un poquito más plásticos en su movimiento, pero sabemos que si les suspendemos el tratamiento van a volver a su punto de partida y no va a tener resolución. Entonces es bastante complejo en esas personas. Bueno, muchos de estos fármacos son además sedantes. Y eso significa que esta persona va a estar con alteración de marcha, tiene somnolencia residual, y eso impide algunas de las acciones que son importantes durante la vida. Por ejemplo, una persona con lumbago, una persona con una tortícolis que sea importante y que le produce mucho dolor, porque dicho sea de paso, las contracturas interiores producen dolor porque hay destrucción de la fibra muscular y eso activa la fibra C, transmite y la información no se activa. Esta sedación ayuda en cierta manera a paliar la sensación de dolor.
pero hace que la persona no pueda tener una actividad diaria normal. Ejemplo, al estar sedado no pueden conducir ningún tipo de vehículo, no pueden hacer asociaciones de ideas rápidas por el exceso de somnolencia, porque se van a demorar, van a estar más lentos en resolver cualquier tipo de problema. De manera que una persona que usa, aunque sea la ciprofloxacina para una tortícolis, es una persona que debe tener la administración idealmente en la noche, cuando se vaya a acostar, de manera que todas las reacciones adversas, porque la sedación puede llevar a hipotensión ortostática, sobre todo en personas de mayor edad, todas estas se manifiestan mientras esté durmiendo. Pero al otro día tiene sedación residual, tiene somnolencia residual. Y por lo tanto hay que aclararles que esto va a ser así y eso le va a impedir su normal funcionamiento. La buena noticia es que en el caso de una tortícolis y un lumbago son tratamientos que no se extienden más allá de 3 días. Por lo tanto pueden restablecer su vida normal a partir de la resolución del problema. Pero eso sí es importante. Esto generalmente requiere una licencia médica, que no siempre se da. A veces nos toca que el paciente usa además benzodiazepina, porque cuando estas espasticidades se hacen crónicas en el tiempo, duran una semana, duran 15 días, la persona puede generar un trastorno ansioso. Y a veces para tratar ese trastorno ansioso se les receta una benzodiazepina. De vida media corta, por lo general, porque son ansiolíticos. En consecuencia, vamos a tener una potenciación de la sedación, producida por la benzodiazepina y producida por el antiespástico. Y eso hay que considerarlo, porque esa sedación va a ser mucho más profunda, ¿ya? Y las posibilidades de hipotensión también son más importantes y más frecuentes. Bueno, ¿qué benzodiazepina se usa? La verdad es que casi cualquiera. Porque la benzodiazepina, por su hecho de poder modular el receptor GABAérgico, facilita la unión del neurotransmisor GABA en la interneurona GABAérgica con la inhibitoria, y de esa manera produce la hiperpolarización posináptica. ¿Okay? Gran cantidad de cloro, eso interneurona que va a llevar la motorología, llevarlo al músculo antagonista, ¿cierto? Está hiperpolarizado y va entonces a permitir la movilidad, que ese músculo se relaje mientras el otro está contenido. Entonces, las benzodiazepinas se va a escoger de acuerdo a su duración de efecto, la vida media de eliminación que tenga, dependiendo de cuán crónico sea el proceso. ¿Ya? Entonces, van a usar desde benzodiazepinas de vida media muy corta hasta vida media larga. Muy cortas son de un par de horas, largas de hasta 100 horas, ¿no? Dependiendo, porque las benzodiazepinas se caracterizan por tener metabolismos activos, muchos de ellos. Entonces, cuando la espasticidad es de cualquier tipo de origen, una benzodiazepina puede ser adecuada porque funciona relativamente bien, siempre y cuando no sean severas, o bien cuando son consecuencias de traumatismos musculares locales. En esas consecuencias, en esas situaciones, la benzodiazepina puede funcionar bien. El problema de la benzodiazepina es que es muy difícil ajustar su efecto para que no haya sedación. Una benzodiazepina, incluso en las dosis más bajas, puede producir sedación importante. Y la sedación se va a caracterizar por ataxia, por la falta de atención, y en la medida en que la dosis pueda ser más alta para resolver el problema de la espasticidad, todo esto se va a acentuar, mucho más que con los antiespásticos. Por eso, generalmente las benzodiazepinas no son la mejor elección. Del punto de vista de la legalidad, la ley de fármacos establece que las benzodiazepinas, como son psicotrópicos y producen adicción, tienen que ser vendidos bajo receta retenida. Pero los antiespásticos por lo general también, ¿ya? Excepto algunos. Por lo tanto, hay que considerar que el tratamiento, cuando lo vamos a hacer con la benzodiazepina, debe ser un tratamiento que sea breve en el tiempo para no producir adicción. La adicción a las benzodiazepinas se produce más o menos desde los 15 a los 20 días de uso continuo. Y después, como son adictivos, es que al retirarlas, no se pueden retirar abruptamente, tiene que ser un retiro
estilo paulatino para ir disminuyendo la dosificación. Después tenemos el baclofeno. El baclofeno es el fármaco de elección en espasticidades que son un poco más severas. Y este es un agonista también del receptor GABAérgico, pero del GABA B, que es metabotónico. Por lo tanto, está asociado a una proteína G y la acción de esta subunidad catalítica, de la subunidad alfa, hace dos cosas. O bien, estimula el canal de potasio, de manera que se produce despolarización, o bloquea el canal de calcio. ¿Ya? Entonces, por esos dos mecanismos, lo que está haciendo es hiperpolarizar, y es lo que se necesita. ¿Qué otra cosa? La sedación, a diferencia de las benzodiazepinas, es bastante mínima. No significa que no exista, sino que sí puede haber, pero es menor grado. Y la otra ventaja que tiene el baclofeno es que libera la liberación de neurotransmisores excitatorios tanto a nivel del céfalo como a nivel de la médula espinal. Y el dolor está disminuido también porque inhibe la liberación de sustancia B, que es uno de los principales mediadores glicógenos que existen. Por lo tanto, tiene resolución de la espasticidad y resolución del dolor, lo cual nos facilita el no tener que agregar analgésicos para paliar el dolor. Las reacciones adversas son varias. Aquí están mencionadas, las pueden buscar, es un resumen, porque hay muchas más en verdad, pero no significa que se vayan a tener todas presentes en una persona que es usuario. A ver, las más habituales: la somnolencia, náuseas, vómitos, confusión, astenia, hipotonía, la hipotensión, que pueden ser de profundidad variable. También vértigos y tinnitus, algunas parestesias, dificultad en la locución, porque como consecuencia de la, sedación que va a producir. Y algo que es interesante es esto: tiene un efecto paradójico. Y por mucho tiempo no se supo cuál era la razón por la cual el baclofeno producía mayor contractura. La persona estaba espástica y aumentaba la espasticidad. Cuando se hizo una revisión de cuáles eran las situaciones de estos pacientes, tenían un factor en común, que usaban una bomba de perfusión de baclofeno. Estas bombas se colocan debajo de la piel y lleva un catéter pleural directo hacia el sistema nervioso central, más o menos de la altura del metámero donde se produce la contracción, donde está la espasticidad, y este es un catéter crónico. Y como estaba bajo la piel, lo que había que hacer era cargar la jeringa con baclofeno y administrarla en el pórtico de entrada del tanque, donde estaba el reservorio, y eso duraba un mes, 45 días. Y producía una liberación constante, muy homogénea de la dosificación del baclofeno y producía una muy buena respuesta. La persona podía restablecer su movilidad. Y lo que se encontró es que las personas que tenían esta refractariedad, esta respuesta paradójica al baclofeno, eran personas que en verdad estaban cargando mal su estanque de baclofeno, porque habían pasado por alto la desinfección de la piel en el momento de administrarlo. ¿Y qué ocurría? Bueno, todos los hongos, todas las bacterias que están presentes en nuestra piel, al no ser barridas mecánicamente con el algodoncito, ¿cierto?, con alcohol, pasaban hacia el estanque y del estanque iban hacia la médula espinal y aumentaban entonces por infección el cuadro espástico. Entonces, la resolución fue en verdad muy simple, muy sencilla, y era aumentar el nivel de higiene y la instrucción de cómo debería ser cargado ese estanque. Bien. Las indicaciones del baclofeno es el alivio sintomático de todos los espasmos musculares que se producen por esclerosis múltiple o mielopatías, que son consecuencias de cuadros, por ejemplo, virosis o de enfermedades neurodegenerativas, por traumatismos o por algún tipo de cáncer. Y son particularmente útiles el baclofeno en las espasticidades que tienen origen a nivel cerebral.
Y las interacciones, como es depresor del sistema nervioso central, entonces, como cualquier otro depresor, el alcohol etílico, aumentan la sedación, aumentan el nivel ¿cómo se llama?, de presión del sistema nervioso central, y por lo tanto debería estar contraindicado el uso de todos estos otros elementos o fármacos. También los antidepresivos específicos pueden aumentar la potencia miorrelajante, lo cual no necesariamente es bueno, porque para eso ajustamos la dosis, pero un exceso de miorrelajación también lleva a hipotensión arterial, hipotensión ortostática. Y el valprofeno aumenta la respuesta de los fármacos antihipertensivos por la misma razón. A mayor relajación de la musculatura esquelética, menos compresión del sistema venoso, y por lo tanto cae la resistencia vascular periférica y eso arrastra a la presión arterial media hacia la baja. Precauciones, jamás se suspenden de manera abrupta, hay que ir disminuyendo la dosificación en el tiempo o espaciando la administración, porque se pueden producir trastornos ansiosos, alucinaciones, taquicardia, efectos de rebotes con aumento de la espasticidad. ¿Cómo vamos? ¿Dudas? Bueno, la ciclobenzaprina. La ciclobenzaprina es estructuralmente equivalente a un antidepresivo tricíclico. Los antidepresivos tricíclicos se llaman así precisamente porque tienen 3 ciclos de estructura molecular. Es una ciencia. En general, los científicos tenemos muy poca imaginación para llamar a las cosas por el mismo nombre, ¿no? Somos alto forma. Entonces se llaman tricíclicos porque tienen 3 ciclos. Bueno, la ciclobenzaprina no tiene propiedades antidepresivas, como si las tienen los antidepresivos clásicos. Tienen un efecto de primer paso hepático importante, lo cual significa que tienen una tremenda pérdida de resistencia, por lo tanto hay que dar las dosis adecuadas para considerar esta situación. Y por lo tanto, en pacientes que tienen alguna hepatopatía, ¿cierto?, hay que considerar y hacer ajustes de dosis de acuerdo al nivel de daño hepático que tenga. ¿Qué otra cosa importante? Las indicaciones. Contracturas musculoesqueléticas de tipo tortícolis, desgarros musculares, distensiones, algunas otras patologías musculoarticulares que son postraumáticas o postoperatorias, y generalmente la ciclobenzaprina es la que más se usa en este tipo de rehabilitación, porque su perfil es mucho mejor que el perfil farmacológico que tiene el baclofeno. Y estas son administraciones que se hacen de manera puntual, a diferencia del baclofeno, que tenemos que hacerlo por administración crónica, porque la espasticidad es crónica en los usuarios de baclofeno. Reacciones adversas. A pesar de que no tiene un efecto antidepresivo, sus reacciones adversas son similares a las de los antidepresivos, pero más leves en intensidad y en frecuencia. Por lo tanto, una de las acciones típicas de un antidepresivo es la generación de taquicardia y algunas arritmias, sobre todo en pacientes que son cardiópatas, porque alteran la conducción eléctrica entre la aurícula y el ventrículo, ¿no? Por lo tanto aumenta el segmento QTL y el electrocardiograma, ahí es evidente. Ahora, eso no significa que una persona normal que no tiene alguna enfermedad cardíaca vaya a estar en riesgo. Puede tener una palpitación, lo va a reportar de esa manera, ¿sí? El corazón se le aceleró, pero no va a ser de gravedad. En el paciente cardiópata habría que ser parsimonioso con la administración del ciclobenzaprina. Depresor del sistema nervioso central, así que no es ninguna sorpresa que produzca somnolencia, nerviosismo, ansiedad, todo lo que producen características. Puede haber algo de disfunción hepática por su acción y metabolismo a nivel hepático, y sí tiene propiedades alcohólicas, son otra de las propiedades que comparten con los antidepresivos tricíclicos. Por lo tanto, lo que más se va a manifestar es sequedad bucal, y con sequedad bucal no solamente significa que puede haber posibilidades de agrietamiento de la mucosa oral, sino que además hay poca saliva. Entonces está comprometido de alguna manera la deglución, la lengua tiende a estar más seca, se pega en el paladar, en las mucosas, en las mucillas, y por lo tanto tiene una hablar más confusa. Y puede producir constipación actuando a nivel intestinal.
Así que en el fondo, para tratar la sequedad bucal hay que utilizar estas polímeros que son de saliva artificial, o bien, en el caso de la constipación, agregar más fibra, más consumo de agua, un poco más de ejercicio bueno, en términos de limitación que tiene por la espasticidad, ¿no? Pero por lo menos movimiento para que pueda entonces tener un tránsito intestinal más normalizado. Las interacciones, como siempre, son las mismas para todos estos, particularmente con los inhibidores de la monoaminoxidasa, que también estos fármacos antidepresivos son fármacos que se usan en una última opción. ¿Ya? No son los antidepresivos de primera selección, son los que usamos cuando nada más ha funcionado, porque son particularmente riesgosos en su uso. Pueden producir crisis hipertensivas que pueden llegar a ser fatales. Por eso que se dejan para una última acción, porque al bloquear la monoaminoxidasa se bloquea también la metabolización de la tiramina. La tiramina es un aminoácido esencial que tiene propiedades per se hipertensoras. Y esta tiramina, como es esencial, tiene que ser administrada a través de los alimentos, de lo que comemos, de lo que bebemos. Y la lista de los alimentos y bebidas que tienen tiramina es interminable. Chocolate, no pueden comer chocolate. Paté, vienesas, todo lo que viene para el 18, ¿cierto? Longaniza, chorizo. Nada de eso se puede comer cuando están consumidos porque tienen grandes cantidades de vitaminas. Tampoco pueden beber vino, particularmente el vino tinto, que es muy rico en vitaminas. Frutos secos, etc. Hay un montón de alimentos que están prohibidos para estas personas porque pueden interactuar con los imanos y producir crisis hipertensiva. Y la ciclobenzaprina, como otros 600 fármacos más, interactúan con los imanos por la misma razón y potencian la posibilidad de una crisis hipertensiva. Y crisis hipertensiva significa que la presión arterial no subió a 150, sino que puede estar bordeando los 200, incluso 220 mililitros de mercurio. Y eso puede llegar a ser mortal porque a veces, si no se trata a tiempo, como una urgencia clínica, esta persona se puede morir. Bueno, contraindicado en el embarazo y la lactancia. Otros fármacos que estamos viendo son fármacos que son teratogénicos. Descontinuar la construcción de vehículos, lo cual es propio de todos los fármacos que producen depresión del sistema nervioso central. Considerar la disminución del estado de alerta y todas las funciones cognitivas. Una persona que tiene que estar estudiando, por ejemplo, le va a ser muy difícil poder entender, no porque esté deteriorada su función cognitiva, simplemente porque la depresión central está funcionando, tiene menos capacidad de reacción, menos capacidad de retención, menos capacidad de memoria. Y en el caso de la ciclobenzaprina, como es para tratamientos de espasticidad que son agudos, entonces su tratamiento nunca debería superar las 2 o 3 semanas, porque después estas reacciones adversas empiezan a ser más severas. Y si se mantiene todavía la espasticidad, significa que el diagnóstico fue errado, porque el uso de la ciclobenzaprina debe resolver por lo general en pocos días el problema de espasticidad. Después tenemos la clormesanona, muy similar a la ciclobenzaprina, tiene una estructura totalmente diferente, eso sí, y se usa para espasmos dolorosos, tipo tortícolis, lumbagos, algunas enfermedades neurológicas que determinan entonces espasticidad, y de algunos estados emocionales agudos, entiéndase trastornos ansiosos, por ejemplo, alguna depresión inducida por el fallecimiento de un ser querido o algo así, que generan esta tensión sobre la musculatura. Entonces, en esa situación, la clormesanona es un buen fármaco, resuelve el problema. Cuando estamos en estados emocionales, que son los que están gatillando esta contractura, no solamente tenemos que usar el antiespástico, sino que también tenemos que ir a abordar el estado emocional que está traslocado, ¿no? Porque es el que está generando la espasticidad. Si usamos solamente el antiespástico, resolvemos la somatización de ese trastorno emocional, pero eso lo tiene que tratar idealmente el psiquiatra, que es el que le va a poder dar los medicamentos adecuados. Puede tratarlo el psicólogo, pero el psicólogo puede prescribir fármacos.
¿ya? Y a veces sí se requiere que haya administración de fármacos ansiolíticos. Reacciones adversas, como ustedes ven, son mucho menores, también son de menor frecuencia, son más tolerables. Por lo tanto, de todos los antiespásticos, la clormizanona para situaciones agudas de espasticidad es un buen fármaco, pero que igual tiene las mismas contraindicaciones que lo otro. Contraindicaciones, la hipersensibilidad, eso es algo típico, estados depresivos, tendencia suicida, porque aumenta en realidad todos los fármacos que actúan como ansiolíticos, los fármacos que actúan como antidepresivos, los antiespásticos generan ideación suicida, sobre todo cuando el tratamiento es a largo plazo. Por lo tanto, ahí hay que estar atento a esa situación. Ya que hay unos fármacos que actúan de la misma manera que la cortesanona, la estrellita verde significa que son fármacos controlados. A pesar de la cortesanona, la mayoría de las personas va a la farmacia y pide cortesanona, no la recomendó el médico, porque no es por receta checa, que esa sí es mucho más estricta y puede significar el cierre local de la farmacia. Pero en estos casos, a lo más cercano a una multa. Después tenemos la tisagenina, que es un fármaco que actúa a nivel de los receptores GABA y también son los receptores alfa. Su acción alfa-2 es presináptica y ustedes recordarán que los receptores alfa presinápticos lo que hacen es inhibir la liberación de neurotransmisores excitatorios. Y ese es el mecanismo por el cual produce su acción antiespástica. Estos receptores alfa-2 también están ampliamente distribuidos en distintos lugares del sistema nervioso central, pero la acción que tiene la tisagenina en esos receptores no se entiende completamente y a lo mejor es parte de las reacciones adversas que suelen verse. Somnolencia, hipotensión, boca seca, peña, etc. Y las indicaciones de la tisagenina en general son espasticidades que son más severas, son más crónicas, no se usan como primera lección en retroactivo, no, jamás. Entonces son espasticidades que son consecuencia de accidentes cerebrovasculares, un ACV, por ejemplo, lesiones cerebrales por traumatismo, lesiones en la médula espinal o bien por esclerosis múltiple. Perdón que vaya rápido, pero la otra clase también me va a costar tiempo poder hacer la síntesis. Hay una serie de otros antiespásticos más novedosos, son más recientes, que por su acción de poder deprimir el sistema nervioso central se han estado usando como alternativa a los fármacos que acabamos de ver. La gabapentina, pregabalina, progavida, glicina, todos esos fármacos son inhibidores del sistema nervioso central y por lo tanto tienen algún tipo de acción sobre el sistema nervioso que produce espasticidad. Pero, como se están usando recientemente, hay poca evidencia clínica que nos asegure que sean eficaces en todo tipo de espasticidad. Por lo tanto, lo que podemos decir, en el caso de la gabapentina, que es un fármaco que se diseñó para ser anticonvulsivante, sirve para los espasmos musculares por esclerosis múltiple, no ha sido ensayado en otro tipo de espasmos. Por lo tanto, lo que vaya a ocurrir con la gabapentina está abierto a lo que se describa de aquí al futuro. ¿Ya? Entonces, así que estos grupos de fármacos que funcionan en determinados tipos de espasticidades, pero que tienen escasa evidencia clínica que muestre su seguridad y su eficacia. Sin embargo, se están usando. Finalmente, el dantroleno. El dantroleno lo que hace es bloquear el canal de calcio que libera calcio del retículo sarcoplásmico hacia el citosol. Bloquea la salida de calcio inducida por calcio, bloqueando este canal, el canal de rianodina de tipo R1, que es distinto del canal de rianodina que está en el músculo cardíaco, afortunadamente, porque de lo contrario produciríamos parálisis cardíaca. Entonces hay suficiente diferencia de afinidades en el dantroleno entre ambos subtipos de receptores de rianodina y por lo tanto es seguro en personas que son cardíacas.
Es de administración oral y su acción principal es sobre músculos rápidos. Las indicaciones, espasticidades que necesitan tener buen control porque la contracción, el espasmo es grave y prolongado. Son personas que tienen espasticidad de por vida, como les había mencionado, por lesiones en la médula, por apoplejía, esclerosis múltiple, parálisis cerebral, algunos tipos de cáncer, hipertermia maligna es el antídoto. Y si bien la hipertermia maligna no es un espasmo, es simplemente un aumento de la fiebre que se produce cuando se administra un anestésico general fluorado, como isoflurano, junto con un bloqueador muscular como la succinilcolina. Cuando ambas cosas ocurren y se da un tercer evento que la persona tiene precisamente pesado urgente y lo hace ser más sensible a esta combinación de fármacos, produce una actividad a nivel mitocondrial que aumenta la quema de ATP. Y la persona entonces empieza a tener hipertermia, que no es sensible a los antipiréticos, por lo tanto hay que bajar la fiebre por medios físicos, pero entenderán que están dentro de un quirófano, porque esta combinación de anestésico general más bloqueador neuromuscular es para quirófano. Por lo tanto no es difícil bajarlo de forma mecánica. Así que a través de la experiencia lo que ha ocurrido es que el anestesista tiene una serie de jeringas preparadas con una serie de fármacos de rescate dependiendo de la situación que se vaya a presentar. Y cuando hay sospecha de hipertermia maligna, porque eso la temperatura se va a subir de 37 a 44, de 45 grados y empieza a convulsionar, y es muy rápida esa alza de temperatura, y se han administrado esta combinación de bloqueadores neuromusculares y el anestésico general, entonces se administra dantroleno. Y el dantroleno, como bloquea la salida de calcio, impide entonces que esta persona siga temblando, en consecuencia de la activación de las mitocondrias, y reduce la temperatura. Es lo único que lo puede salvar. Hoy en día hay algunas clínicas donde se solicita un genótipo para detectar si la persona es portadora de este gen. Y de esa manera entonces simplemente se carga el anestésico general o el bloqueador muscular que se va a utilizar para evitar que haya hipertermia maligna. No es adecuado en pacientes ambulatorios porque, vuelvo a insistir, se usa solamente en personas que tienen espasticidades crónicas. Y como actúan sobre la gran mayoría de los músculos, a diferencia de nosotros, producen una debilidad muscular generalizada, mucha sedación y somnolencia y toxicidad hepática, sobre todo cuando se usan sobre los meses. Lo cual es una paradoja, porque el dantroleno se usa para personas que tienen espasticidades de por vida. Por lo tanto, el uso del dantroleno siempre va a superar los 2 meses. Por lo tanto, requiere entonces que haya un seguimiento de las enzimas hepáticas para detectar si aparece algún tipo de daño hepático, y en esa situación hay que suspender simplemente el tratamiento con dantroleno e empezar a intentar con tisagenina, con baclofeno, a ver si es que funciona, ¿ya? O intentar algún otro tipo de tratamientos no farmacológicos. Las interacciones son las mismas y como el dantroleno actúa sobre la biodisponibilidad de calcio intracelular, entonces antihipertensivos que actúan también bloqueando canales de calcio, verapamil o diltiazem, verapamil a nivel de vasos sanguíneos, diltiazem a nivel cardíaco, pueden entonces producir fibrilación ventricular. En esos casos no se deben utilizar. Después tenemos la toxina butrílica, que es una toxina, evidentemente, por eso se llama toxina, y lo que hace, su mecanismo de acción, es impedir que estas proteínas, que son las que anclan las vesículas que tienen acetilcolina, para que se puedan funcionar en la membrana plasmática presináptica y liberen acetilcolina hacia el músculo, los bloquea. Entonces, al estar bloqueados, estas vesículas no se pueden fusionar, no hay liberación de acetilcolina, no hay despolarización, no hay contracción muscular. ¿Ya? El tema es que la administración de la toxina butrílica es local y por lo tanto es adecuada para músculos que están espásticos, que son individuales. Nos
estamos hablando de una espasticidad generalizada. Por ejemplo, un blefarospasmo se puede controlar con toxina botulínica. Ahora, además produce alivio de dolor. Y esto suele ser porque en esta situación, la neurona representa acá en los terminales nerviosos de la fibra C, que está en un músculo que está contraído, va produciendo dolor, lleva la información hacia la médula, de ahí hacia el sistema nervioso central, ¿cierto? Y está produciéndose liberación de prostaglandinas proinflamatorias, sustancia P, una serie de otros mediadores que estimulan tanto la inflamación como el dolor. Y eso genera entonces esta hipersensibilidad que lleva a activación adicional y produce todavía mayor sensación de dolor. Y lo que hace la toxina botulínica es que inhibe la liberación de glutamato, la sustancia relacionada con el gen de calcitonina, de sustancia P, y de esa manera disminuye el estímulo nociceptivo. Por lo tanto, sí produce analgesia. Y esto se lo dejo para que ustedes lo vean. Son sitios de acción donde se puede administrar toxina botulínica, el efecto que va a producir y el uso que está indicado a través de su programa. Y recientemente, entiéndase en los últimos 5 o 8 años, ha surgido también como una posibilidad para tratar la espasticidad el uso de algunos derivados de la cannabis, particularmente de cannabis sativa. Aquí en Chile están registrados dos medicamentos, pero no han tenido el éxito que se esperaba, no porque no produjeran la relajación muscular esperable, la espasticidad, sino por el precio, son muy caros. Este en particular que se usa por vía intranasal, el otro es por administración oral, cuesta alrededor de $1 millón. Por lo tanto, no son en ningún caso alcanzables por la mayoría de las personas y no es reembolsable por ningún examen, y mucho menos por FONASA. Por lo tanto, no se usa. Y las restricciones que coloca el ISP también son bastante importantes, porque cada vez que una persona lo va a necesitar, el médico tiene que tener un registro, tiene que tener receta cheque, con control de inventario, lo mismo los laboratorios que lo van a extraer. Aquí en Chile no se producen, son productos importados desde Canadá. Este en particular fue desarrollado en Inglaterra y fue desarrollado para manejar la espasticidad, entendiendo que había personas que no podían usar el dantroleno, pero que eran candidatos a baclofeno y dado las reacciones adversas del baclofeno, entonces se desarrollaron a partir de la cannabis sativa. Pero tiene esta proporción, 1 a 1 respecto de delta 9 THC respecto del CBD. Y esto es la condición para poder ser usado, porque el THC produce relajación neuromuscular, produce analgesia, pero es inseparable del efecto psicotrópico y de la adicción. El CBD no es psicotrópico, pero sí produce alivio del dolor. Entonces, cuando se mezclan en proporción 1 a 1, aproximadamente 1 a 1, creo que es 1,4 respecto de 1,3, algo así. El CBD neutraliza las propiedades psicotrópicas del THC. Entonces, bajo esa circunstancia, en Inglaterra, el Departamento de Salud de Inglaterra lo autorizó para el uso en espasticidad. Y con la salvedad de que, no existiendo ningún otro fármaco con mejor eficacia, autoriza entonces el uso del CBD.